gran profesional, el profesor Carlos Navarro, profesor de educación física, magíster en ciencia de la actividad física, magíster en la didáctica y la educación superior. Además de eso, fue preparador físico de Colo-Colo de Chile, de la Universidad de Chile, Unión Española, Audax Italiano, Deportes de La Serena, actualmente jefe del área física de Cobresal. También es, no sé si el único o uno de los pocos preparadores físicos del fútbol chileno, el cual ha incursionado en el mundo de la escritura, de literatura en este caso, para el fútbol, con el libro La periodización mixta, el entrenamiento de la alternancia de la periodización mixta en etapas formativas y de iniciación, metodología de la didáctica para el desarrollo motor. Entonces, para nosotros es un honor tener a este docente, a este profesor, a este preparador físico del fútbol con un gran recorrido. Así que, sin más que decir hoy día, los dejamos con él, el señor Carlos Navarro, que hoy día nos va a plantear la temática de la periodización mixta. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Cristóbal. Profesores, un gusto de saludarlos. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a conversar de fútbol y vamos a conversar de entrenamiento enfocados en el marco de la metodología. Y para presentarles este modelo metodológico, que es la periodización mixta, el primer libro se publicó en España en enero del 2019, hace un poco más de un año, y el segundo libro, que es el mismo modelo, pero enfocado al fútbol de formación y de iniciación, se publicó este año 2020 en marzo. Por lo tanto, son publicaciones muy recientes y ojalá que les resulte interesante. Si nosotros analizamos la evolución del entrenamiento del fútbol, vamos a encontrar que tenemos tres grandes puntos de inflexión. La evolución del entrenamiento táctico, sin duda, la evolución del entrenamiento físico y la última es la aparición de los modelos metodológicos específicos. Si ustedes se fijan, dos de estos tres puntos de inflexión, indudablemente que son producidos por los preparadores físicos. Por lo tanto, creo que tenemos una participación importante en la evolución que ha tenido el entrenamiento y que ha tenido el rendimiento del futbolista en los últimos años. En general, las metodologías que están aplicadas a procesos de entrenamiento han evolucionado muchísimo, como dije, pero con todas se ha ganado y con todas se ha perdido. Por lo tanto, no existe una receta infalible. Y a partir de estas situaciones es que yo creo que es el momento de empezar a crear modelos metodológicos específicos para nuestras realidades y no copiar modelos que son creados para idiosincrasias distintas, para situaciones sociales distintas, para situaciones económicas distintas y que además tienen que ver con las realidades de cada región, de cada país y de cada pueblo, ¿verdad? Primero vamos a hacer un pequeño análisis conceptual en donde vamos a definir algunos conceptos. Primero, ¿qué es la planificación? La planificación es una propuesta teórica que está construida por la descripción, la previsión, la organización y el diseño del entrenamiento y que además tiene que incluir los mecanismos de control del mismo que le permitan modificar todos los elementos que lo componen. Esta planificación tiene que tener tres características. Primero, tiene que referirse al futuro. Segundo, tiene que tener acciones. Y tercero, tiene que tener un elemento de causalidad. Acción y causalidad son elementos necesarios para este plan. Ahí, si ustedes se fijan en esa diapositiva, nosotros podemos decir que planificar es visualizar o prever el futuro, utilizando la experiencia del pasado y desde las posibilidades que da el presente. Por ejemplo, un escenario presente, una vez que planificamos, nos va a llevar a un escenario futuro, donde estamos, hacemos un diagnóstico, una elaboración, una ejecución y una evaluación. Llegamos donde queremos llegar, ¿verdad? Después de la planificación, nosotros tenemos que hacer una programación, que sería ordenar los contenidos del entrenamiento a través de un plan estratégico que nos va a permitir llevar al equipo a conseguir los objetivos que nosotros nos proponemos. Por lo tanto, es una hoja de ruta.
no es lo mismo planificación que programación. Son términos diferentes, porque la programación tiene que incluir todos los contenidos de la planificación y además tiene que dividirlos en el tiempo. Y dividir los contenidos en el tiempo significa que estamos periodizando. La periodización, según la Real Academia Española de la Lengua, es la división en un espacio de tiempo de periodos más pequeños. Por lo tanto, tenemos que dividir el plan anual, el plan del año, en fases de entrenamiento más cortas, con objetivos de corto y mediano plazo y que son más manejables. Siempre esta periodización la vamos a elaborar en función del tiempo del que disponemos, de los objetivos de nuestro equipo y, por supuesto, de la calendarización de las competencias, que es muy importante. Ahí está el esquema. Planificación, calendario de competencias, programación a partir de las leyes y los principios de entrenamiento, la periodización de acuerdo al tiempo disponible y cómo dividimos ese tiempo nosotros en periodos más pequeños, el entrenamiento a través de un modelo metodológico donde alcanzamos un rendimiento producido por las adaptaciones funcionales de nuestros estímulos y llegamos a un periodo de conclusiones y de evaluación. ¿Conocen a este señor? Para muchas personas del mundo del fútbol, este señor no es una imagen muy conocida y muy llamativa. Sin embargo, es el jugador que más goles ha marcado en la historia del fútbol. 1.329 goles, superando al otro gran goleador que tiene la historia del fútbol, que es Pelé, que tiene 1.229. Lo único que los goles de Pelé fueron en el fútbol profesional. Y este señor se llama Arthur Friedenreich, un brasileño, hijo de inmigrantes alemanes, que jugó por allá por los años, principios de los años 20, antes del fútbol profesional, pero que en su contabilidad de goles es el único jugador de la historia que supera a Pelé. 1.319 goles, 1.329, contra 1.279 de Pelé, pero en fútbol profesional. Nosotros somos gente de fútbol y no solamente tenemos que conocer las ciencias aplicadas al fútbol, al deporte y a nuestra actividad, también tenemos que conocer nuestra historia, profesores. Periodización mixta, con la foto de fondo de un amigo mío, un gran técnico, un brillante jugador y una persona con la cual da gusto conversar de fútbol, Claudio Borghi. ¿Por qué nace la periodización mixta? Es claro que en algunas situaciones metodológicas de entrenamiento integrado, ocasionalmente la magnitud del estímulo no es la suficiente, no se alcanza, no todos la alcanzan, por lo tanto no se logra el verdadero umbral de adaptación. Y una buena alternativa para asegurar y cuantificar la carga de entrenamiento son los estímulos mixtos. Esta metodología viene acompañada con un modelo de entrenamiento que es el entrenamiento de alternancia, que vamos a presentar ahora, y que busca a través de este entrenamiento articular de la mejor forma posible todas las variables que intervienen en el rendimiento del jugador. Tiene muchas diferencias, tiene muchas similitudes tanto con el microciclo estructurado como con la periodización táctica, pero tiene muchas diferencias también. La principal diferencia es que la unidad estructural no es el microciclo semanal, ni es el morfociclo patrón, ¿verdad? Es el mesociclo compuesto. Y el mesociclo compuesto está constituido por microciclos que pueden ser secuenciados o que pueden ser diferenciados según la época del año en la que nos encontremos y según la decisión y determinación de cada cuerpo técnico, por supuesto. Franco Baresi, tremendo defensa central del Milan y de la selección italiana, quizá uno de los centrales más técnicos y elegantes de la historia del fútbol. Este modelo de periodización mixta descansa sobre algunos principios metodológicos que son fundamentales. Tiene una sólida base científica. Primero, principio de sobrecarga y aumento paulatino del esfuerzo. Solamente el incremento gradual del esfuerzo logra mejorar las posibilidades orgánicas del rendimiento. La ley de umbral de adaptación. El estímulo mínimo necesario para producir el desequilibrio homeostático que da como respuesta final
la adaptación propiamente tal que nosotros buscamos con el entrenamiento, ¿verdad? Esta adaptación solamente se va a producir si el estímulo es lo suficientemente intenso para provocar las funciones adaptativas. Ahí está el verdadero umbral del esfuerzo. Hay una zona de máxima tolerancia, una zona óptima y por supuesto una zona de baja intensidad que no produce la adaptación necesaria. Cuando el estímulo aplicado es lo suficientemente importante y adecuado, se puede producir una respuesta adaptativa, pero si no es lo suficiente, no conseguimos esta respuesta y por supuesto no desarrollamos las potencialidades del jugador. El principio de especificidad. Para lograr altos resultados deportivos, nosotros debemos emplear un trabajo específico de la modalidad que nosotros elegimos, ¿verdad? El principio de individualidad. Para lograr altos resultados deportivos, el entrenamiento debe tener cargas y tareas individualizadas, que están adaptadas a las características propias de cada sujeto. El principio de transferencia. El entrenamiento con una orientación funcional determinada mejora con la realización de otras tareas diferentes si tienen relación con la especialidad con que se practica. Este principio resulta fundamental en la apreciación mixta, porque el entrenamiento de alternancia se basa en dichas respuestas adaptativas, que son el resultado de combinar e interrelacionar estímulos, tareas y metodologías de diferente naturaleza dentro de la misma sesión o, en el caso de los microciclos secuenciados, como hablaré más adelante, son tareas de igual naturaleza, dependiendo de la época del año en la que nos encontremos. Roberto Carlos, el gol de tiro libre maravilloso que le hizo a Francia debe ser el gol de tiro libre más lindo de la historia. ¿Qué son los mesociclos compuestos? Bueno, dijimos que son que están estructurados por microciclos que pueden ser secuenciados o diferenciados. ¿Qué son los microciclos secuenciados? Son estratos semanales en donde yo tengo tareas y metodologías de igual naturaleza. Por ejemplo, en periodos de competencia se usa mucho el mesociclo compuesto por microciclos secuenciados. ¿Por qué? Porque las tareas de igual naturaleza, que son en este caso normalmente predominio de trabajo integrado, me permiten mantener el punto futbolístico que el equipo alcanza, que el equipo ha alcanzado. Cuando estoy en periodos de desarrollo, normalmente en la primera parte del año, los mesociclos están compuestos por microciclos diferenciados, donde yo aplico estímulos de distinta naturaleza. Combino estímulos atléticos con estímulos integrados. Los estímulos atléticos en un minuto y los estímulos integrados como elementos de transferencia, en donde están aplicados todos los conceptos técnico-tácticos que el técnico necesita trabajar. Iván y Marcelo, monstruos, dos monstruos que tuvimos la suerte de tener en nuestro país, en el extranjero y en la selección. No podía dejar de mencionarlo. Con Diego Maradona, en su esplendor en el Mundial de Inglaterra, esa es parte de la jugada del gol que le hacen los ingleses. Seguimos conversando de los mesociclos compuestos. Como les dije, cada mesociclo puede estar constituido por dos o más microciclos que pueden ser de la misma naturaleza o de igual naturaleza y transformarse en secuenciados o diferenciados. El mesociclo compuesto es la unidad estructural básica de la apreciación mixta y me permite una visualización temporal más amplia en el logro de los objetivos. Yo puedo trabajar con un mesociclo compuesto independiente del rival del fin de semana, porque no me cambia los objetivos de desarrollo físico el rival que yo tenga el fin de semana. Yo puedo trabajar, el técnico no, el técnico va a estar trabajando en función del rival, pero los objetivos físicos que yo me planteo para tener un poco más de tiempo para lograrlo, me los puedo plantear a 2 o 3 semanas en mesociclos compuestos, diferenciados, secuenciados, según el cuerpo técnico lo determine, ¿verdad? Así que no tiene ninguna interferencia en el trabajo técnico-táctico en función del partido semanal. Ahora, estos microciclos, tanto secuenciados como diferenciados, también tienen que estar en función de la necesidad específica del equipo que yo estoy dirigiendo. Ahora yo voy a hablar del modelo en términos de fútbol competitivo, pero cuando estamos hablando de fútbol formativo, están en función de la edad, del nivel de desarrollo, la categoría de los futbolistas y también, por supuesto, en el momento de la temporada en que se encuentran. El jugador no es el mismo en marzo que en noviembre, por ejemplo.
Por lo tanto, los estímulos que yo aplico y las metodologías y las tareas que determino para cada sesión de entrenamiento son diferentes según la época del año y según las circunstancias por las que está atravesando el equipo. No es lo mismo un equipo que está peleando el campeonato con uno que no se está jugando nada o con otro que está peleando el descenso. Hay situaciones que hay que manejar desde muchas variables que intervienen en el rendimiento. El que está al fondo del fenómeno, Ronaldo. Y vamos a diferenciar en periodización mixta 5 tipos de mesociclos compuestos. Un mesociclo básico, que se usa generalmente en periodos preparatorios, en las pretemporadas, que está constituido por microciclos secuenciados al principio y diferenciados en las etapas finales, orientados a elevar el rendimiento funcional del organismo del jugador. Optimiza las capacidades motoras y además transforma las que están asimiladas con anterioridad. Luego tenemos el mesociclo compuesto de desarrollo, importante en la etapa final de la pretemporada y en el inicio de la etapa competitiva. Son microciclos de carga, son mesociclos de carga con microciclos diferenciados fundamentalmente, que se combinan para permitir el incremento de las capacidades de trabajo del jugador y el aumento de sus potenciales de rendimiento, ¿verdad? Luego tenemos el mesociclo compuesto de competencia, dominante en periodos competitivos. Al combinar los microciclos diferenciados, se optimizan las posibilidades de mantener la elevada capacidad de rendimiento, pero también lo podemos usar como con microciclos secuenciados, porque me permiten alcanzar, mantener el punto futbolístico alcanzado con todos los trabajos integrados que son de la misma naturaleza. Por lo tanto, esa decisión del cuerpo técnico, cada cuerpo técnico tiene que decidir cómo juega con los microciclos y cómo articula el mesociclo compuesto según sus circunstancias. El mesociclo compuesto de estabilización es este último, compuesto por microciclos secuenciados, con entrenamientos integrados, que son todos entrenamientos de la misma naturaleza, y que permiten mantener el punto futbolístico y la forma alcanzada en la temporada. Y el último mesociclo es de transición, que corresponde a los periodos de descanso activo y que se utiliza fundamentalmente en las etapas de vacaciones. Pelé. Para muchos, el mejor de la historia. Mi padre tuvo la suerte de enfrentarlo muchas veces por la selección y por la U. Y según los jugadores que lo enfrentaron, los jugadores de esa generación, con los que yo tuve mucha información, porque los compañeros de mi padre pasaban en mi casa, dicen que es el único jugador que el fútbol ha producido que ha sido perfecto, el jugador perfecto. Ahí está Cristiano Ronaldo en un salto impresionante, y si vemos a Pelé 50 años antes, con un entrenamiento mucho más deficitario, vemos que era capaz de hacer prácticamente las mismas acciones. Alguien dijo una vez que Pelé a lo mejor no podría jugar hoy. No lo sé. Si estuviera hoy, entrenaría de manera diferente, con las metodologías de entrenamiento moderno. Es como pensar, si los Beatles pudieran existir hoy día y con la tecnología que tiene la música hoy, ¿qué serían capaces de hacer? Los genios pueden expresarse en cualquier época, creo yo. A propósito de genio, ahí tenemos uno de los nuestros, contemporáneos, Alexis. Hemos hablado mucho de los microciclos secuenciados y diferenciados, pero ahora los vamos a conceptualizar. Metodológicamente, distinguimos en periodización mixta cinco tipos de microciclos para formar los mesociclos compuestos. El microciclo físico-atlético, que tiene aplicación de estímulos y a las cualidades físicas condicionantes primordialmente, en su forma atlética pura. No significa esto que en ausencia de balón, en ningún caso. El microciclo diferenciado de desarrollo, que aplica estímulos atléticos, propioceptivos, cognitivos, orientados a mejorar la toma de decisiones, y que son combinados y alternados con entrenamientos integrados específicos, como forma de transferencia. Lo aplicamos normalmente en periodos de competencia de desarrollo, o sea, en la primera parte, hablemos del periodo de competencia 1. Si es un club que tiene 2 campeonatos. Esto varía, por ejemplo, los clubes que tienen participación internacional, que tienen más periodos de competencia. Por eso tiene que adaptarlo cada cuerpo técnico. Luego viene el microciclo diferenciado de competencia, que aplica estímulos atléticos, propioceptivos, cognitivos,
alternados con entrenamientos integrados específicos también, y que se aplican en periodo de competencia una vez lograda la puesta a punto, en donde yo puedo establecer los microciclos secuenciados, por decir, trabajar solamente con trabajos integrados, porque ya alcancé el punto futbolístico que quería. Después tengo un microciclo que es diferenciado de iniciación para la etapa formativa. Aplicación de estímulos psicomotrices, coordinativos, propioceptivos y cognitivos para la toma de decisiones. Y que también son alternados con entrenamiento analítico, depende de la edad de los niños, son muy chiquititos. El entrenamiento analítico se usa bastante antes de pasar al integrado como forma de transferencia. Y luego tenemos el microciclo secuenciado de competencia, que los estímulos son psicofísico, técnico, táctico y que aplica todas las formas de entrenamiento integrado con elementos cognitivos orientados a optimizar la toma de decisiones rápidas, correctas y técnicamente bien ejecutados, idealmente para mantener la forma y el punto futbolístico. Y el microciclo de transición, que es para los periodos de descanso activo. Ahí están los 5 microciclos con los que yo juego para estructurar los mesociclos compuestos, dependiendo de la situación de mi equipo, de la época del año en la que me encuentro y de la situación competitiva por la que estoy atravesando. Ahí hay un microciclo, hay un esquema de una semana tipo, es un microciclo diferenciado. Si se fijan, a lo mejor no se alcanza a ver, después se lo voy a mostrar más en grande. Las tareas son trabajo integrado, trabajo atlético, trabajo integrado, dependiendo de cómo va avanzando la semana y termina, por supuesto, con lo acostumbrado que son toda la parte táctica y la preparación de los partidos. Se juega un día sábado en este esquema y se descansa un día domingo, cosa que no siempre es así. La distribución de las cargas en el microciclo diferenciado, aquí ustedes pueden usar las escalas de percepción de la carga que gusten, pero podemos pasar de un esfuerzo muy alto del partido al día de descanso y a los esfuerzos bajos o medios del día de la puesta en marcha, a los esfuerzos altos de los días de carga, a los esfuerzos medios del entrenamiento específico, al esfuerzo alto del día de entrenamiento futbolístico, que puede ser de la manera como la estructure el cuerpo técnico, y el día de recarga, que es el día previo al partido oficial. Aquí hay un microciclo secuenciado de competencia. Si se fijan, las tareas aquí son distintas, son todas de la misma naturaleza. Por eso es secuenciado. Normalmente se usa prácticamente toda la segunda parte del año, cuando el equipo ya ha alcanzado un punto futbolístico, cuando han pasado todos los periodos transitorios, cuando han pasado las pausas. Hay años que hay pausas por competencia internacional, etc. Y este sistema nos permite mantener un alto punto futbolístico. La distribución de las cargas en el microciclo secuenciado, aquí voy a ir un poquito más rápido y se los voy a mostrar día a día. Aquí hay un microciclo diferenciado de competencia. El día 1 es el día de activación y de puesta en marcha. Normalmente en esta activación nosotros aplicamos también estímulos de tipo propioceptivo 3 veces a la semana, como trabajo de prevención también. La estimulación propioceptiva para estimular todos los receptores internos y que actúan como un sistema importante de prevención de lesiones. En el aspecto físico, el objetivo es estimular los progresos de recuperación y regeneración de estímulos con estímulos de baja intensidad, sobre todo los jugadores que tuvieron mayor participación el partido anterior, y estimular procesos de desarrollo con los jugadores que no actuaron o que tuvieron pocos minutos. En el aspecto técnico-táctico, corregir errores del encuentro anterior y proyectar el encuentro siguiente. Y en el aspecto de las tareas, trabajo diferenciado, los que jugaron realizan tareas de competencia de baja o media intensidad. Esto también es una evaluación subjetiva de cada cuerpo técnico, según la situación que tuvieron que enfrentar en el partido anterior. Y los que no tuvieron actividad, muchas veces hay un trabajo futbolístico para tener un estímulo homogéneo con los que han estado jugando, o trabajo de intermitencia, etcétera, o juegos de posesión de balón, o trabajos integrados más intensos en espacios reducidos, dependiendo del número de jugadores. Y el aspecto psicológico, orientado siempre a estimular la toma de decisiones
y a estimular la rapidez. En precisión mixta hay una gran diferencia entre velocidad y rapidez. La velocidad es un concepto físico, distancia partido por tiempo. Recorrer la mayor distancia en la mínima unidad de tiempo. Y la rapidez es un concepto mental, un concepto que depende del sistema nervioso, que tiene que ver con la toma de decisiones. La toma de decisiones rápidas, la toma de decisión correcta según la situación de juego, según la situación táctica, y además la decisión tiene que venir acompañada con una buena ejecución. No saca nada con que la decisión sea rápida, sea la correcta, si el centro lo tira por detrás del arco o el pase se lo entrega un compañero, a un rival, o la definición va afuera. Por lo tanto, son los tres elementos importantes en esta rapidez. Yo, por ejemplo, siempre hago la diferencia. Creo que Jorge Valdivia es un jugador muy rápido y Mar González es un jugador muy veloz. Segundo día, un día de carga y desarrollo. En lo físico, estimulamos procesos de desarrollo de cualidades condicionantes con estímulos de alta intensidad y sesiones con alta densidad. Las sesiones de periodización mixta, como tienen multiplicidad de objetivos, tienen una alta densidad, porque trabajamos alternadamente los objetivos físicos con los objetivos técnico-tácticos y psicológicos, por lo tanto, son sesiones muy intensas. Estimulamos los procesos de desarrollo con los jugadores que tienen pocos minutos de competencia o que se encuentran en etapas de reintegro deportivo. En lo técnico-táctico, las tareas apuntan a corregir debilidades presentadas en el encuentro anterior y proyectar las fortalezas propias y analizar el rival del encuentro siguiente. Las tareas tienen que ver mucho con estímulos de potencia y velocidad específica en periodos de competencia, transferencias con tareas de rendimiento, que ya vamos a ver la clasificación de las tareas, y con tareas de simulacro de partido de alta intensidad. Vamos a ver que las tareas de rendimiento son tareas con oposición y con situaciones tácticas complejas, con resolución de problemas tácticos complejos, y las tareas de simulacro de partido son situaciones propias de simulación de situaciones propias de partido. En el aspecto psicológico, siempre la toma de decisiones compleja y la rapidez. En el día 3, que es el día técnico-táctico específico, estimulamos los procesos de desarrollo de cualidades condicionantes específicas en situaciones que simulan movimientos propios de la competencia, con estímulos de alta intensidad y con sesiones de alta densidad. Aquí en el aspecto técnico-táctico, las tareas van orientadas a el dominio de principios de juego y fundamentos técnicos en realidad de juego, porque siempre son trabajos integrados. Aplicación de tareas remediales en debilidades detectadas con anterioridad. Las tareas son estímulos específicos con tareas de competencia y rendimiento, como dijimos antes, y con simulacros de partido de intensidad alta también. Toma de decisiones simple y compleja, y la rapidez siempre tiene que estar presente. El día 4 es un día bien especial, el día de futbolístico aplicado. Es variable. A veces depende del técnico. Hay técnicos que les gusta hacer fútbol 11 contra 11, bloques cortos, 4 bloques de 12 minutos, de 10 minutos, para que sean bloques intensos. A otros les gusta hacer en espacios más reducidos, y a otros sencillamente no les gusta hacer un trabajo futbolístico aplicado. Esto es muy variable, pero siempre es un día de alta intensidad con una orientación de trabajo integrado futbolístico. El día 5, el día de recarga específica, el día previo al partido, en donde normalmente hay una serie de estímulos que están orientados al aspecto técnico-táctico. Hay muchos estímulos en lo físico que están orientados al aspecto cognitivo, fundamentalmente a la velocidad de reacción y a la rapidez. Y los jugadores que no están citados muchas veces tienen una carga superior, aun cuando el día del partido deben entrenar en la medida de lo posible, siempre, antes y después ir a acompañar a sus compañeros. El día oficial, del partido oficial, que es el día de más alta carga, en todos los aspectos que determina el rendimiento, es la carga más alta siempre. Y dejemos un día de recuperación, siempre que sea una semana con un solo día de competencia. Cuando la semana tiene dos partidos, este día de recuperación no existe de manera completa, sino que solamente de manera parcial. Franz Beckenbauer,
dijo después de la final del Mundial que Alemania le gana 2-1 a Holanda. Sí, dijo, Cruyff es el mejor, pero yo soy campeón del mundo. Ahí hay un microciclo de competencia con 2 partidos. Normalmente yo después del partido, mitad de semana, me gustaba concentrar. En varios clubes, me concentraba después del partido. El día siguiente, el trabajo regenerativo con el grupo que había jugado y un trabajo más intenso con los que no habían jugado, eh, para continuar y preparar el partido siguiente que se venía muy encima. El problema de este formato, hubo un tiempo que lo apliqué hasta en las semanas con un solo partido, pero dejaba mucha gente sin día de descanso. Me reclamaban los kinesiólogos, me reclamaban los utileros porque me decían, profe, no paramos nunca nosotros. Y esa es la complejidad que a veces implica el concentrar después del partido. Me gustaba mucho porque me permitía controlar no solo el descanso, sino que además la alimentación. Y en la mañana me iba y entrenaba, el día del partido entrenaba con los no citados, volvía a la charla cuando teníamos partido a mitad de semana, entrenaba con todo el grupo. Pero me complicaba dejar mucha gente sin un día de descanso en la semana. Aquí vamos a ver un esquema de la metodología de predicción mixta en donde en un microciclo diferenciado, porque es un circuito de potencia que después tiene trabajo de integrado como transferencia. Son circuitos de 6 estaciones en esta ocasión que vamos a mostrar. Cada 2 estaciones íbamos a la cancha a un trabajo que tenían preparado los técnicos, que era técnico-táctico, que tiene distintas variables, pero les voy a mostrar algunas. Aquí hay trabajo de potencia con pliometría y combinadas con velocidad, con coordinación y velocidad. Mixto de potencia, donde incluimos elementos técnicos en el circuito. Se sigue trabajando la potencia, se sigue trabajando la coordinación, la velocidad, la pliometría, pero acá ya empezamos a incluir elementos técnicos. También, cada 2 estaciones íbamos al trabajo integrado. Son circuitos de 6 estaciones y cada 2 teníamos un bloque de 12 a 15 minutos de trabajo integrado. En otros momentos, la transferencia también se hacía con trabajos de asociación, que son, en este caso, son tareas físico-técnicas que son sin oposición, pero que buscan estimular la técnica en velocidad. Vamos a ver una clasificación y distribución de las tareas de entrenamiento ahora. Las tareas en periodización mixta están clasificadas en 6 tipos distintos. Las tareas atléticas puras, que son sin balón. Las tareas físico-técnicas, que son con balón, pero sin oposición. Las tareas de competencia, que son con balón, con oposición, pero con toma de decisiones simples. Por ejemplo, el 1 contra 1. Con balón, con oposición, pero la toma de decisiones es más simple. Las tareas de rendimiento, que son con balón, con oposición y movimientos tácticos, o sea, ya con decisiones, con toma de decisiones que es más compleja. Luego las tareas de simulacro competitivo, que son situaciones de juego fraccionadas, pero recreadas en el entrenamiento. Y el sexto son tareas sociocognitivas, que son actividades que realizamos fuera del contexto del entrenamiento de campo, pero que están orientadas a fortalecer las posibilidades de rendimiento. Charlas,
análisis de partidos en video, incluso actividades grupales de objetivos de grupo, trabajo de estimulación de trabajo en equipo, etc. Las tareas atléticas puras, sin balón, aplicación de estímulo de cualidad física condicionante en su forma atlética pura, normalmente se utilizan más en los periodos básicos, en las pretemporadas, incluso en el inicio de estos periodos. Después también se empiezan a incluir los trabajos integrados y los trabajos de tareas físico-técnicas primero. Se utilizan mucho en los procesos de recuperación y en los procesos de reintegro deportivo también. Ahí hay un esquema de tareas físico-técnicas que son con balón y sin oposición. Estas las aplicamos mucho en etapas iniciales con los niños, fundamentalmente en el aprendizaje de fundamentos técnicos. Yo creo que al niño primero hay que enseñarle los fundamentos y después llevarlo al juego integrado. Tiene que aprender a caminar y después correr. No le puedo pedir en un trabajo integrado que realice bien las acciones si no le enseñamos primero toda la parte psicomotriz de dominio corporal y luego toda la parte de fundamentos técnicos. Si el niño mientras no domina los fundamentos, le va a costar mucho jugar. El juego es una herramienta metodológica muy importante, muy fundamental en etapas formativas. Pero los trabajos analíticos para fijar patrones motores de secuencias técnicas y de fundamentos técnicos son muy importantes antes de pasar a los trabajos integrados. Las tareas de competencia, que son con balón, con oposición y toma de decisiones simples. Ahí hay un esquema, por ejemplo, de un trabajo de 1 contra 1 o 2 contra 1. Ahora vamos a las tareas de rendimiento, que son con balón, con oposición y obligaciones tácticas con decisiones más complejas. Por ejemplo, un 6 contra 6 o 5 contra 5 con 4 porterías, donde hay que tomar decisiones más complejas utilizando principios de juegos como la amplitud y como utilizar el ancho y el largo de la cancha y los cambios de juego. La toma de decisión acá es muy importante. La decisión rápida, correcta y que además técnicamente esté bien ejecutada. Y pasamos a las tareas de simulacro deportivo, que ya recrean o simulan situaciones reales de juego, pero en condiciones que nosotros podamos recrear en el entrenamiento, ¿verdad? Con los ajustes metodológicos y reglamentarios que nosotros le demos para lograr los objetivos que tenemos propuestos. Las tareas de pressing, por ejemplo, las tareas de transiciones, las basculaciones, las presiones ofensivas, las presiones defensivas, etc. Y ahí hay tareas sociocognitivas, trabajos de grupo, visitas sociales, culturales, trabajos de fortalecimiento de equipo, etc. Di Stéfano, Ferenc Puskás y Didi en el Real Madrid. Ganaron 5 Copas Europeas. Di Stéfano es uno de los jugadores comparables a Pelé, a Maradona, a Messi, a Ronaldinho, de los más grandes de la historia. Ferenc Puskás también. Tuve la suerte de conocer a Ferenc Puskás, fue entrenador de Colo-Colo en una época que mi padre era su ayudante. Así que yo estaba en el colegio, pero pasaba todos los días que podía en los entrenamientos y tuve la suerte de conocerlo, de escucharlo, y eso fue un privilegio. Didi es quizás la persona a la que Brasil tiene que agradecerle la aparición de Garrincha. Didi jugaba en Botafogo y gracias a él, a Garrincha lo llevan al Mundial del 58, porque por un examen psicológico el psicólogo había recomendado no llevarlo. Y él, que era como su protector, intercede y lo llevan a un mundial donde Garrincha junto a Pelé debutan y son fundamentales en la obtención de esa Copa del Mundo, la primera Copa del Mundo de Brasil. Aquí está la distribución de los estímulos en un microciclo secuenciado, en un periodo de pretemporada, y después en un microciclo diferenciado a nivel de competencia. El azul indica trabajo técnico-táctico, el rojo fuerza específica, el verde las resistencias mixtas específicas y el morado la recuperación. Ahí está la distinta aplicación de estímulos en función del momento del año en que se encuentra el equipo. Si ustedes se fijan, acá me aparece
a ver si lo agrando, ahí, ya en periodo de competencia, me aparece la técnica en velocidad y me aparece la velocidad de reacción. La sesión de entrenamiento en periodización mixta. Bueno, la sesión de entrenamiento tiene algunas diferencias con las sesiones tradicionales, digamos. Casi todas las sesiones son distintas. Sin embargo, todas están interrelacionadas e interconectadas, la anterior con la posterior. No tienen que ser aisladas porque siempre tienen relación entre una y otra. Tiene que haber una óptima articulación entre las posibilidades de los sujetos y los objetivos y con la sesión y con la carga que tiene la sesión. Hernán les va a hablar un poco más adelante de la carga de manera bastante ampliada. Los objetivos sí tienen que estar perfectamente programados porque recuerden que son sesiones con multiplicidad de objetivos. Hay un objetivo técnico importante, un objetivo táctico que es tan importante y un objetivo físico que es tan importante y los trabajamos todos en la misma sesión de entrenamiento, aunque sea con las metodologías de distinta naturaleza. Por lo tanto, esta sesión tiene que articularse. Cada cuerpo técnico la articula a su gusto con los microciclos secuenciados o diferenciados según lo determinen, formando así los mesociclos compuestos. ¿Por qué la estructura es distinta? Primero porque yo personalmente considero que el concepto de calentamiento previo para el entrenamiento está obsoleto. Nosotros primero aplicamos un concepto distinto, el trabajo introductorio, que parte con una serie de estímulos y elementos que son mucho más complejos que un calentamiento que prepara al organismo para un esfuerzo superior posterior, que es prácticamente el calentamiento del partido, que te prepara física y psicológicamente, orgánica y psicológicamente, para un esfuerzo superior. Pero en el entrenamiento nosotros tenemos que entregar mucho más elementos en este trabajo introductorio. Propiocepción, toma de decisiones, en el caso de los jóvenes, de los niños, todo lo que es la actividad psicomotriz, dominio corporal, lateralidad, equilibrio, etc. Por lo tanto, un trabajo mucho más amplio con el fútbol de rendimiento, conceptos técnico-tácticos, conceptos de trabajo de equipo y una multiplicidad de objetivos fundamentales hacen de que este concepto introductorio sea mucho más amplio que un calentamiento tradicional, ¿verdad? Alfredo Di Stéfano, también ídolo del Real Madrid, un jugador que maravilló al mundo, primero en River Plate, después en Colombia y después en España. Él pertenece a una generación de jugadores que fueron en algún minuto fueron desafiliados de la FIFA porque en un periodo de vacaciones jugaron y cobraron dinero por jugar. Se desafiliaron, eran tan buenos, un equipo de jugadores, un grupo de jugadores que en River marcaron una época, se fueron a jugar a Colombia, Independiente de Medellín. Le ganaron al mundo también y fueron después indultados y Di Stéfano se fue al Real Madrid, donde ya sabemos la tremenda historia que tiene. En la estructura de la sesión tenemos esta fase inicial que es de activación, donde hay un trabajo introductorio, donde hay un trabajo preconceptivo y de prevención. Las fases principales que tienen objetivos fundamentales múltiples, físicos, técnicos, tácticos, psicológicos. Esta fase principal puede en ciertos momentos alternar tareas de distinta naturaleza, en el caso de los microciclos diferenciados, o de igual naturaleza, en caso de los microciclos secuenciados. Y después, por supuesto, tenemos una fase final de vuelta a la calma, de análisis, de conclusiones, en donde el jugador tiene que saber lo que hizo, comprender lo que hizo, más allá de la parte fisiológica hay una parte pedagógica y una parte cognitiva que es importante de estimular. Ahí tenemos un volumen de carga anual. Esta es una serie sub-19, pero están los volúmenes anuales de carga de todas las capacidades condicionantes. Tenemos ahí volúmenes en cuanto a sesiones de entrenamiento, minutos de calentamiento, minutos de sesión, minutos de vuelta a la calma, cantidad de metros de trabajos aeróbicos, cantidad de metros de trabajos anaeróbicos,
de trabajos mixtos, cantidad de metros en velocidad, tenemos cantidad de repeticiones en saltos, cantidad de repeticiones de ejes complementarios, cantidad de repeticiones de fuerza, ¿verdad? Y en general nos da un marco amplio de visualizar, para visualizar el volumen de la carga del año mensual en cuanto a sus curvas. Ahí tenemos unas curvas de tiempo de entrenamiento totales, tiempo de entrenamiento, tiempo de calentamiento y tiempo de retorno, de vuelta a la calma. El calentamiento es el azul, los tiempos de entrenamiento son los naranjas y los grises son tiempos de retorno. Acá tenemos un esquema total de saltos y repeticiones de fuerza, volúmenes totales de salto y repeticiones de fuerza. Tenemos los ejes complementarios, son los naranjas, los saltos son los grises y las repeticiones de fuerza son las amarillas, que van cambiando, si se fijan, según el mes del año en que se encuentran. El esquema de las cargas de potencia en gimnasio también varía, de acuerdo al año en que se encuentran. El entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de potencia, el entrenamiento de fuerza es el azul, el entrenamiento de potencia es el naranja, y el gris son las sesiones específicas de potencia que están alternadas con trabajo futbolístico. Aquí tenemos el esquema con los volúmenes totales de estímulos aeróbicos, anaeróbicos y de velocidad, que están sumados en metros. Estímulos aeróbicos son los que están de color naranja. El gris son los estímulos aeróbicos y la velocidad son los amarillos. Se fijan que van variando según el momento del año en que nos encontramos. Ahora explicamos un poco de qué se trata el entrenamiento de alternancia. Son factores básicos que tenemos que considerar siempre y que tenemos que tener siempre en cuenta. Este entrenamiento está sustentado por principios científicos que están probados y que están dentro de las publicaciones de la literatura deportiva internacional. ¿Qué nos dice? Que primero tenemos que fijarnos mucho en el principio de especificidad. Este principio nos va a decir que solamente tenemos que entrenar lo que la competencia nos pide, dependiendo del deporte y la actividad en la que nos encontramos. Después, los principios básicos del entrenamiento, ¿verdad? La continuidad, la alternancia en la naturaleza de los estímulos, la alternancia en la naturaleza de las tareas, la alternancia en la naturaleza de las transferencias y la progresión de las cargas que van a actuar sobre la intensidad, la duración o el volumen, la frecuencia y la densidad. Borghi, Van Basten y Gullit en el Milan, un Milan que alcanzó alto rendimiento en los años, principios de los 90, fines de los 80. Bueno, ¿qué es el entrenamiento de alternancia? Es una aplicación de estímulos en forma de entrenamiento atlético, globalizado e integrado, con elementos físico, técnico, táctico y cognitivo que están orientados a optimizar la toma de decisiones, utilizando variadas formas de transferencias diferenciadas según el periodo del año en que se encuentra el plantel, así como la edad y etapa de desarrollo de los futbolistas. Este entrenamiento de alternancia se basa en las respuestas adaptativas logradas como resultado de la combinación e interrelación de estímulos, tareas y metodologías de diferente naturaleza dentro de la misma sesión de entrenamiento. Elías, nuestro gran Elías Figueroa, uno de los más grandes de nuestra historia, haciendo una chilena. La chilena además la inventó un chileno, ¿saben? Por eso se llama chilena. La chilena la inventó un jugador que se llamaba Ramón Unzaga y que jugaba por Naval de Talcahuano, en el Morro de Talcahuano. Ahí fue la primera vez que apareció esa acrobacia. Después David Arellano la llevó en la gira de Colo-Colo a España y la hizo conocida en Europa, en la gira fatídica en donde David pierde la vida en Valladolid.
Iván con Koeman, en la época de gloria de Iván en Real Madrid. Veamos cuáles son los distintos tipos de transferencia ahora en este entrenamiento de alternancia. ¿Qué es la transferencia? Es un traspaso de la integración de las cualidades físicas hacia la especificidad de cada deporte, con finalidades técnico-tácticas o con finalidades de aprendizaje también puede ser. La idea es que duren entre 10 y 30 minutos y que no sean, no dejar pasar más de 30 minutos antes de transferir. Transferir en forma progresiva, individualizada, con el control y la precaución de la magnitud de las cargas y con la valoración de las sensaciones, con las escalas de percepción de la fatiga. Otro monstruo de los nuestros, Carlos Caselli. Una vez en una conversación que había en mi casa entre compañeros de mi papá, todos jugadores de selección, conversaban y uno preguntó, dijo, ¿qué nos faltó para ser campeones mundiales, ahora que ganaron los partidos del Mundial, el año 62 en Chile? Uno dijo que se enfermara Garrincha en el partido con Brasil, porque dijo, si no está Garrincha en ese partido, Chile le ganaba a Brasil y en la final le podía ganar perfectamente a Checoslovaquia. Pero otro dijo algo que a mí me llamó mucho, yo escuchaba sin hablar, por supuesto, me llamó la atención, dijo, si hubiéramos tenido a Caselli, habríamos sido campeones del mundo. La valoración de un jugador de extraordinarias condiciones. Me permití esta licencia, les pido disculpas, es un pequeño homenaje a mi viejo. Partido de Chile-Alemania en el Mundial del 62. El capitán de Alemania es Hans Schäfer. Hans Schäfer. Las principales formas de transferencia serían para nosotros entonces los juegos de posesión, los juegos de posición, el conflicto de técnicas defensivas con las técnicas ofensivas, o sea, los duelos en igualdad de condiciones numéricas o en superioridad o inferioridad numérica, los enlaces técnicos y todos los juegos tácticos menores, fútbol en distintas fases, con espacios reducidos y con número de jugadores reducido y determinado por el cuerpo técnico según el objetivo a plantear. Leonel, otro de los grandes, goleador del Mundial, jugó 2 mundiales, uno de los grandes jugadores de nuestra historia. Otro grande es el Beto Alonso, de River, una mezcla entre Francescoli y Jorge Valdivia, un gran jugador de los años 70 de River, de los años 80, 70, 80. Entrenamiento de alternancia, microciclos diferenciados de desarrollo con transferencias con entrenamiento integrado. Por ejemplo, puede ser un trabajo de fuerza, puede ser en gimnasio, con una rutina establecida. Esos chicos seleccionados chilenos, una serie que llegó a la final el 2019, juega la final con Colo-Colo, con una generación brillante que tiene Colo-Colo de años. Y la transferencia, por ejemplo, en este caso son transiciones. Se fijan, termina una jugada ofensiva y la reconversión y la transición tiene que ser muy rápida para la jugada defensiva. Ahí está. Enrique Ormazábal, el famoso Cuacuá. Para muchos, el mejor jugador de la historia de Chile. Para muchos de los más antiguos. Yo no lo vi jugar. Pero él era el astro de Chile previo al Mundial de 62. Se quedó fuera de la selección porque no se quiso subir las medias. Dijo que en Colo-Colo jugaba con las medias abajo y Fernando Riera lo mandó a jugar a Colo-Colo. Le mandó recado después y no lo perdonó nunca. Sacó al astro de Chile de ese momento y puso a un joven de 20 años que se llamaba Jorge Toro, que después del Mundial fue transferido a Italia a jugar a la Sampdoria. Este es otra vez, ahí vimos el circuito de potencia, que ahora lo vamos a ver con transferencias distintas. Ese circuito de potencia estamos trabajando fuerza explosiva y estamos transfiriendo aquí fuerza explosiva
en un trabajo de duelo, 1 contra 1, con arquero, con definición, en acciones de 15 segundos. Si me paso de los 15 segundos, ya estoy trabajando otro sustrato, otro sistema energético, y de fuerza explosiva me paso a trabajar resistencia anaeróbica. Por lo tanto, no me tengo que pasar los 15 segundos para que efectivamente el estímulo sea de fuerza explosiva. Zico, otro gran jugador de Brasil, y que en algún minuto le disputa el título al mejor jugador del mundo a Diego Maradona. Microciclo secuenciado de competencia, transferencia con entrenamiento integrado. Ahora todas las tareas son de igual naturaleza. ¿Se fijan? Los esquemas son todos entrenamiento integrado. También podemos ocupar el RCA aquí. Roberto Rivelino, que está ahí, campeón del mundo con Brasil, no lo usó nunca, pero nosotros podemos aplicar el RCA, que es la habilidad de sprint repetido, alternados con, por ejemplo, trabajos integrados como este de reconversión y transiciones. Hay definición, se fijan, hay definición, y ahí hay una reconversión y una transición muy rápida que estimula las acciones de velocidad, pero en situaciones técnico-tácticas. Otro esquema de trabajo de fuerza explosiva, esta vez el 2 contra 2 sin arquero, siempre en 15 segundos. Listo, dale, salió el otro. Dale, hay que terminarla ahora. Hay que terminarla ahora. Listo, hay que terminarla. Ya. Hay que estar controlando que termine la jugada rápido. Dale. Ahora lo mismo, pero con arquero. Otra modalidad, donde hay definición. En el otro hay más precisión en la definición. Aquí tenemos la definición más real con el arquero. También son trabajos de transferencia de fuerza explosiva, combinados con circuitos que pueden ser en el gimnasio con pliometría o con circuitos mixtos, que son pliometría con acciones técnicas. Manuel dos Santos, Garrincha para el mundo del fútbol, Mané para los amigos, y para Brasil la alegría del pueblo. Eran los nombres que le dieron. Rapidez, más fuerza explosiva, más velocidad, más habilidad, más creatividad, igual Garrincha. Para muchos el hombre que dio más alegría en una cancha de fútbol. Yo de él tengo muchas historias porque mi padre lo enfrentó mucho, porque él era puntero derecho, mi padre jugaba lateral izquierdo. De manera que lo enfrentó muchas veces con la selección y con la U y con Colo-Colo en los torneos hexagonales que se jugaban en esa época, que en ese tiempo eran más importantes que la Copa Libertadores. Así que uno de los genios del fútbol. Como les contaba, antes del Mundial de Suecia, con 17 años, el psicólogo de la selección brasilera lo había dejado fuera de la nómina porque, claro, era analfabeto y la inteligencia se expresa de distintas formas. Michael Jordan a lo mejor es tan inteligente como Einstein o como Stephen Hawking, pero expresa su inteligencia de distinta manera. Lo mismo este señor. Y Didi, que era su compañero en Botafogo, interfiere para que lo lleven y después interfieren para que lo pongan en el equipo porque no empezaron jugando a Garrincha y a Pelé. Con 17 años debutan en la selección y son determinantes ambos en la obtención del título mundial. Y este es el mejor que yo vi, a mi gusto. Lo más parecido a Garrincha en tiempos modernos. Lo de las cosas que hizo Ronaldinho Gaúcho, sobre todo en su época en Barcelona, en términos de creatividad, de imaginación, de fútbol espectáculo, fueron maravillosas. Gary en el aire. Bueno, en la constante evolución de este entrenamiento siempre se cruzan distintas corrientes y esto es importante que lo conversemos. Cada corriente tiene distintos postulados y cada una defiende su posición. Por lo tanto, desde los modelos de la planificación tradicional hasta los modelos contemporáneos, la afirmación y los cuestionamientos siempre van a existir. Siempre hay alguien que va a decir, no, esto no se hace, no, esto ya no sirve. Y después va a haber alguien que lo va a volver a validar. Hay una corriente que dice que, por ejemplo, el entrenamiento no se descontextualiza al entrenar los componentes por separado y después unirlos. Todo entrenamiento que está objetivizado hacia el fútbol se encuentra contextualizado en fútbol. Por ejemplo, Real Madrid, Cristiano Ronaldo en el gimnasio. Este es el Real Madrid de Zidane, campeón de Champions. No es
No es un equipo que no haya tenido resultados. Un Real Madrid campeón de Champions, que ganó todo en el mundo y que trabajaba mucho en el gimnasio. ¿Entrenamiento descontextualizado? Yo creo que no. River Plate 2019, campeón de Copa Libertadores, entrenando en arena. Marcelo Gallardo. ¿Descontextualizado? No lo sé, pero fueron campeones de Copa Libertadores y después al otro año pues llegaron a la final de nuevo. Entrenando en arena. Todo sirve, profesores. Todo tipo de trabajo, todo tipo de entrenamiento que esté bien utilizado, bien secuenciadas las cargas de trabajo y utilizado en el momento correcto y oportuno de la pretemporada, de la temporada, puede servir. No hay que descartar nada. Todo puede servir. Estos equipos campeones de torneos importantes rompieron con los mitos. ¿Le pueden decir que han descontextualizado? Sí, pero campeón de Champions, campeón de Copa Libertadores. La encargada de neurociencia de River, Sandra Rossi, trabajando con Marcelo Gallardo en la arena. Estímulos cognitivos. Descontextualizado, no lo sé, pero de que le funcionó muy bien. Leo Messi, quizá el mejor jugador del mundo hoy, junto a Cristiano Ronaldo. Trabajo de arrastre. Y este es el ejemplo más claro. Es el Liverpool de Jürgen Klopp. La pretemporada del año que ganan la Champions, el año pasado. En bicicleta. Se bajaban de la bicicleta, se ponían zapatos y entraban a la cancha. ¿Descontextualizado? No lo sé, pero le funcionó muy bien. Este señor es el gran Obdulio Varela, ídolo de Uruguay, capitán de la selección de Brasil en el año 50, en Maracaná, enfrentando a un gran equipo que tenía Brasil, con 200.000 personas en el estadio, quizás la multitud más grande que se ha reunido en un partido de fútbol. Después dijo que habían ganado casualidad, que jugaban 10 veces ese partido y lo perdían 9 veces. En precisión mixta, lo más importante es la condición futbolística. Este es el objetivo principal y final del entrenamiento. Este estado del jugador tiene que contener todas las adaptaciones físicas, técnicas, tácticas y mentales que la programación, la planificación y la periodización de los procesos ha proyectado como resultado final. Sin embargo, este resultado está expuesto a una serie de variables que lo pueden desestabilizar, lo pueden alterar en cualquier momento de la temporada. Por lo tanto, tiene que ser permanentemente evaluado, analizado y ajustado según lo requiera por el cuerpo técnico pertinente. Zlatan Ibrahimovic de fondo. Trabajos de técnica en velocidad, importantes para la puesta a punto siempre. Aquí son trabajos de asociaciones. Este es un sistema que utiliza mucho Marcelo Bielsa. Todos los trabajos de técnica en velocidad en forma de asociación. Aquí otro esquema, son asociaciones con una definición específica y de precisión, más que una definición con arquero y una definición de precisión. La puesta a punto. En la literatura, este concepto aparece como tapering también. La obtención de una óptima condición futbolística no solo va a depender de la calidad del entrenamiento físico, técnico, táctico y psicológico, y también de una correcta articulación en este proceso que nosotros vamos a llamar puesta a punto. Este estado se logra con la adecuación, la aplicación y la alternancia de todo este tipo de estímulos y con el elemento reglamentario implícito. Es muy importante la alternancia del microciclo semanal, que los objetivos estén bien planteados, que la comunicación del cuerpo técnico sea al 100%. Las cargas durante la fase de sobrecarga progresiva y durante el tapering, que es esta puesta a punto, tienen que también individualizarse en la medida de lo posible durante aproximadamente un mesociclo compuesto. El trabajo de alta intensidad, sin lugar a duda, va a potenciar el rendimiento y va a mejorar la condición.
pero fundamentalmente la competencia es un catalizador determinante en la puesta a punto. Determinante. Me tocó vivir una experiencia con la U, una pretemporada en donde nosotros tuvimos una gran preparación. En los partidos preparatorios jugamos con Internacional de Porto Alegre, con River Plate, jugamos con Palmeiras y jugamos con la selección de Polonia. Y llegamos al primer partido del campeonato, que era con Serena. En Serena creo que ganamos 4-0, con 3 goles de Flavio Maestri y uno de Pedro González. Y hablando con José Solantay, un gran amigo con el que trabajamos juntos en algún momento, me decía que ellos habían hecho un par de partidos con Coquimbo y nada más. Entonces la diferencia de puesta a punto en términos de la competencia que se le entrega al equipo realmente es un catalizador que tiene resultados importantes. Normalmente los equipos que están en competencias internacionales alcanzan puntos futbolísticos más altos que los que están en competencia a nivel nacional. Aquí tenemos transferencias de trabajo integrado en la puesta a punto. Este es un trabajo de basculación y de presión defensiva, con elementos técnicos, tácticos y con toma de decisiones complejas, ¿verdad? Trabajo de bloques con basculación y presión defensiva en este caso. Otras veces, en el que vamos a mostrar después, la presión es ofensiva. Perdón, ahí están con presión ofensiva. El mismo trabajo, pero en vez de que la presión la haga el bloque de defensores, lo hacen los atacantes. Transferencias de periodo de puesta a punto. Me estoy pasando con la hora. Este es José Manuel Moreno. Para muchos también, otro de los 3 o 4 grandes. Vino a Católica y sacó campeón a Católica invicto en esa temporada. Jugador brillante, argentino. De la misma generación de Di Stéfano que fueron desafiliados por la FIFA, se fueron a jugar a Colombia. Y jugó hasta más allá de los 40 años. Otra alternativa de transferencia con entrenamiento integrado. El duelo con diferencias numéricas. Aquí es 4 contra 3. También en series con bloques cortos, con bloques de 15 o 20 segundos. Los circuitos proprioceptivos y de prevención, aplicamos 3 veces al año, 3 veces a la semana, estos circuitos durante prácticamente todo el año. Este esquema de circuitos son diferentes todos, pero con todos los trabajos de activación neuromuscular y de prevención que requiere el jugador de fútbol. Trabajos cognitivos de velocidad de reacción, que con estímulos que pueden ser visuales, pueden ser auditivos o de otra índole. Ahí son estímulos auditivos visuales con distintos colores, una respuesta. El grupo ATA está haciendo trabajo de entrenamiento funcional. Eusebio, la Pantera Negra, gran jugador de Portugal, mundial de Inglaterra, y que fue dirigido por un chileno en el Benfica, por Fernando Riera. Nos queda poco ya para ir finalizando. Este modelo tiene cosas buenas y también tiene puntos débiles. Entre los puntos débiles exige una absoluta convicción dentro del trabajo en equipo por parte del cuerpo técnico. Los microciclos diferenciados y secuenciados tienen que ser aplicados de manera correcta en términos de la elección de las tareas. Entre los puntos fuertes, permite que el jugador mantenga un buen estado de forma futbolística para poder competir cada fin de semana. La variabilidad del sistema hace que sea muy motivador, por lo tanto no es cansador ni es tedioso para el jugador, pero hay que aplicarlo con el criterio que corresponde, como cualquier otro modelo. Profesores, nosotros tenemos que dominar y tenemos que tener un conocimiento acabado de todas las ciencias que componen la actividad física, el deporte y nuestro deporte en general. Tenemos que saber de fisiología, de anatomía, tenemos que saber de biomecánica, de bioquímica, de teoría de entrenamiento, de metodología de entrenamiento, algo de psicología, atender problemas sociales, una serie de variables.
Pero lo que no podemos perder nunca es que no podemos desnaturalizar el entrenamiento del futbolista. El fútbol siempre, siempre va a tener preponderancia en la cancha, más allá de lo importante que es el trabajo de gimnasio, más allá de lo importante que es el trabajo de laboratorio, más allá de lo importante que son las evaluaciones. Nosotros tenemos que manejar las tecnologías conforme van apareciendo en el progreso del tiempo y en la actualización del futbolista. Yo creo que todos tenemos un punto de origen más o menos parecido. Por eso lo quiero mostrar este video. Yo creo que les va a gustar y yo creo que les va a traer algunos recuerdos hermosos. José, ¿jugamos? Sí, pares. 1, 2 y 3. Cissé, Kaká, Zidane, Beckham, Defoe, Kahn, Lampard, Beckenbauer. Beckenbauer. Platini. Platini. Oye, Defoe. Soy el capitán. 4-4-2. Ten cuidado con Cissé, que es muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale. Lampard, Robert, venga, vamos. ¿Listos? Quita. Venga, vamos. Venga, corre. Sorry. Aquí, pata. Tú, al banquillo. ¡Da, ven! Oye, tira. No, que ha sido gol, ¿no? ¡José! ¿Qué? ¡A casa! Para terminar, les dejo una reflexión y un pensamiento maravilloso de un jugador maravilloso, de un entrenador maravilloso, alguien que le dejó al fútbol muchas de las bases para lo que el fútbol es hoy en día, Johan Cruyff. Ha sido un gusto y muchas gracias por escucharme. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un aplauso para el profe, por favor. Gran exposición. Estamos muy contentos de haberte escuchado, Carlos. Muchas gracias de parte de los más de 300 personas que están conectadas a través de la plataforma de YouTube y acá en Zoom. Así que te queremos agradecer tu gran presentación. Y solamente poder ir al tema de las consultas, porque hay varias consultas a través de YouTube y también acá en el grupo. Nos vamos a conectar con el profe Zurita, que tiene un par de preguntas ahí para ti, Carlos. Con mucho gusto. Eduardo. Sí, Cristóbal, estamos por acá. Estamos viendo Buenas la... Sí, buenas noches, profe. Gran Cristóbal. presentación de Gracias. acá de los muchachos, todos haciendo sus buenos comentarios con respecto a la charla, profe, acá en YouTube. Y hay algunas preguntitas que quisiéramos tocar y una nos dice, ¿qué evaluaciones o metodologías recomienda para utilizar, para evaluar las cualidades físicas dentro de su programa? Va a depender primero del universo de jugadores con los que estés trabajando, de la etapa de desarrollo de los jugadores con los que te toca. Es distinto trabajar con jugadores profesionales que trabajar con menores. Por lo tanto, la selección de la batería de evaluaciones va a variar según esos criterios.
pero en general nosotros aplicamos una batería que consta de una evaluación de consumo de oxígeno. Para determinar consumo de oxígeno, normalmente usamos el yoyo o los 1000 metros. Hacemos una evaluación de fuerza de tren superior y de tren inferior, una evaluación de saltabilidad y una evaluación de velocidad en 30 metros y en 15 metros, más todo lo que son la batería de evaluaciones médicas y de perfil bioquímico. Gracias, profe. La segunda pregunta, Eduardo, por favor. Ok, profesor. Esta pregunta, bueno, tiene que ver con el tema de la flexibilidad que aparece en gran parte de toda su planificación, ¿cierto? Sí. ¿Cuál usted prefiere de acuerdo al modelo que desarrolla? ¿Activa, pasiva? Mira, qué buena pregunta. Qué buena tu pregunta. La flexibilidad pasa por distintas etapas de moda. Hace algunos años atrás se usaba el stretching, que el stretching es una técnica que combina elongaciones sostenidas, pasivas, con pausas y con contracción muscular. Después se dejó de hacer, después se empezaron a usar las elongaciones activas, todo lo que son los movimientos de basculación, y se dejaron de lado las elongaciones pasivas. No existe ninguna publicación oficial que diga que un tipo de elongación es mejor que otra. Yo las utilizo todas. El entrenamiento de alternancia, como les dije, trato de alternar elongación activa con elongación pasiva, en algún minuto también stretching, y trato de alternar elongación individual con elongación asistida. Por lo tanto, que la variabilidad de los estímulos me permita que también tenga una variabilidad en las adaptaciones. Gracias, profe. Tenemos una última pregunta y es sobre la fuerza. Estás hablando de tu teléfono, parece que hay una interferencia ahí, Carlos. Dice la pregunta que si en Chile nosotros trabajamos con cargas superiores a un 85%, pocas repeticiones, con pausa entre 3 a 5 minutos. Sí, lo que pasa es que depende del objetivo. Para estimular fibras rápidas tienes que trabajar sobre el 90%, si no, no estimulan las fibras rápidas. En realidad la fuerza como fuerza pura al futbolista no le sirve de nada. Lo que nosotros buscamos al trabajar fuerza es optimizar la potencia. Por supuesto se optimiza la velocidad también, que tiene un alto componente genético, pero que también mejora en alguna medida con el entrenamiento de la fuerza. Pero es indudable que en algún minuto de la programación yo tengo que trabajar con cargas altas porque de otra forma no estimulo las fibras rápidas, las fibras pálidas. Pero sí el entrenamiento de fuerza también tiene otro objetivo. Mantener un tono muscular que permita prevención de lesiones. O los jugadores que han tenido lesiones, por ejemplo, lesiones de rodilla, tienen que mantener una hipertrofia de cuádriceps permanente. Y ese es un trabajo que tienen que hacer por el resto de sus días. Los que han tenido problemas de tobillo, permanente hipertrofia en las musculaturas adyacentes, todo lo que son tibiales, la musculatura adyacente al tobillo, los que han tenido problemas articulares a nivel de tren superior, musculatura de hombro en el caso de los que han tenido problemas de clavícula, y así sucesivamente. Hay toda una evaluación que determina tareas individuales en cada jugador según su situación particular y que tiene que ver con objetivos distintos en cada uno. Ok, profe. Muchachos, los que están dentro del Zoom pueden hacer sus preguntas ahí, pueden levantar la manito y desbloquear el audio para hacer alguna pregunta. ¿Alguien por ahí en el grupo de Zoom? ¿Nadie? Bueno, si no hay nada más que decir, les queremos compartir una pequeña imagen y con esto haríamos finalizada la ponencia hoy día del profe Carlos Navarro. Carlos, volver a destacar tu presentación de hoy ha sido maravillosa. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias por compartir con todos nosotros. Hablo de todos los que estamos unidos a través del Zoom y del YouTube, a través de toda Sudamérica y gente de Europa, de México, que nos han escrito. Agradecerte en nombre de todos porque ha sido una presentación impecable.
y que a uno lo va actualizando y poniendo al día con las nuevas metodologías. Un gusto. Buenas noches.